dispepsia. Exactamente. Entonces, todo el ardor que tú sientas en el estómago se llama dispepsia. La dispepsia clasifica en dispepsia funcional y no funcional, u orgánica. ¿Cuál es la diferencia? Dispepsia funcional, hay algo que está afectando, puede ser Helicobacter pylori, pueden ser úlceras, etcétera, etcétera. Dispepsia orgánica quiere decir que hay algo que está metido ahí, algo externo, o sea, un tumor, por ejemplo, aumento de la presión intraabdominal, una peritonitis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bacán. Entonces, para entender la dispepsia, vamos a ver cómo funciona lo que es la secreción de ácido. ¿Ok? ¿Quién produce la secreción de ácido en el estómago? La célula parietal. Bacán, perfecto, que es la que está acá, que es la más grande. Chéverísimo. ¿Quién activa la célula parietal? Ok, la gastrina, bacán, a la cabeza. ¿Qué más? Acetilcolina, perfecto. ¿Qué más? Histamina. ¿Ok? ¿Cómo se produce el ciclo de la digestión? Bueno, al momento de que ustedes van a comer. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando ustedes están en hipocloridria, sienten ese ardor a veces en el estómago, ¿verdad? Bacán. Ustedes ven comida y les aumenta ese ardor hecho verga. ¿Por qué pasa eso? Por la acetilcolina. ¿Ok? ¿Por qué te explico esto? Mira, la acetilcolina, neurotransmisor, la vía de la digestión comienza desde la vista, literalmente. ¿Ok? A través del nervio óptico va hacia el puente y se secreta por medio del nervio vago, ¿ok? La acetilcolina. El reflejo vasovagal va a ir la acetilcolina hacia estas células parietales y va a comenzar a producir parte del ácido clorhídrico. La acetilcolina produce entre un 10 y un 20% de todo el ácido en el estómago. Acá. Luego tienes la histamina. La histamina, ¿ok? Al igual que la acetilcolina, también se encarga de producir un 10 a un 20% de la secreción ácida. Y la cereza del pastel, la más grande, es la gastrina. ¿Qué es la gastrina? Una hormona. ¿Ok? Esta hormona se secreta en situaciones de hipocloridria normalmente, ¿no? Y cuando tú tienes una ingesta, por ejemplo. ¿Ok? Cuando tienes una ingesta alimenticia, comienzas a masticar, etcétera, etcétera. Esta de aquí se encarga del 80% de toda la secreción de ácido. ¿Por qué te explico esto? Porque al momento de tú tratar una dispepsia, escoges un fármaco para dar. Tú puedes dar un anticolinérgico, puedes darlo. ¿Te va a ayudar de algo? No, vas a causar más síntomas, vas a causar más efectos adversos. ¿Por qué? Porque la acetilcolina realmente solo bloquea un 20%. En los libros te dice que también puedes dar antihistamínicos para tratar la acidez. ¿Se han visto? ¿Ya? ¿Te sirve de algo? Tampoco te sirve de nada. ¿Por qué? Porque es un 20%. No reduces. ¿Cómo bloqueas la gastrina? Que es la mayor. La gastrina es una hormona. ¿Cómo bloqueas esa hormona? ¿Análogo de? Somatostatina, vacancísimo. ¿Y la somatostatina es selectiva, sí o no? Entonces, ¿qué pasa si tú das somatostatina a un paciente? Le causas hipofunción hipoficiaria. Vas a causarle más daño que cualquier cosa. Por eso la somatostatina nunca se da en pacientes para bajar. ¿Ah? Igual, es lo mismo. Es que es lo mismo, porque la somatostatina es la hormona que inhibe a todas las hormonas. Entonces, si tú das una somatostatina a un paciente, van a bajar. Si tú das una somatostatina a un paciente, vas a causarle disfunción de todo, hormonas tiroides, hipoficiarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te digo de esto? Estas de aquí se unen en esta célula parietal, perfecto, y en el centro está lo que se llama la bomba de protones. ¿Ok? La bomba de protones no hace nada más que recibir la información de la acetilcolina, de la gastrina y de la histamina, recoge a las tres y comienza a tirar. Naturalmente, ¿cómo sabías que eran ellos? Porque yo les pregunté, si yo te dije, manda mensaje. No, pues si me dicen. Si no conocen a Pablo, ¿no? Recién ahorita. ¿Por qué son más gente? Son 28 días. Somos para 28 que están en la estatal, ustedes en la católica. 28 estudiantes. Bien perdido la fe en la UBA también. En la católica son menos ya. Bien, doctor. Siempre el Dixieland que te regaló el otro día. No, por lo que usted dice ese día. ¿Qué te dije ese día? Que traiga. Pero te regaló unos remedios el otro día. También. Sí, Ok, entonces,
Esta de aquí es la que va a hacer que se produzca el ácido como tal en el estómago. La de acá, la bomba de protones. Por ende, el fármaco que actúa directamente acá son los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué difiere cada uno de estos fármacos? La pureza que tienen y cuánto tiempo duran, nada más. ¿Okay? El más conocido, el más genérico es el omeprazol. ¿Okay? Que ese es el que va a bloquear ¿cuánto porcentaje? ¿20, 20 o 80%? El 100%. Pues. El 100%. Acuérdense que estás bloqueando donde entran todos. No estás bloqueando la gastrina, no estás bloqueando la histamina ni la acetilcolina, estás bloqueando todo. Es el 100% de la secreción ácida. ¿Okay? Entonces de esta manera tú bajas el ácido del estómago. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si tú te vas al estómago como tal, el estómago tiene una vascularización bastante grande como tal. ¿Ok? Te das cuenta, este es el epitelio del estómago, tiene células parietales, el epitelio cilíndrico. ¿Ok? Por encima de esto tienes la capa de moco y bicarbonato, la que está encima, ¿no? Debajo tienes la membrana basal, que es la que se encarga de renovar todas estas células. Perfecto. Y abajo tienes los vasos sanguíneos. Acá. Ahora. Una almohada de canciller. ¿Mm? Una almohada de canciller. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende de que se forme esta barrera de muco y bicarbonato? Que en teoría es una protección para el estómago. ¿De qué depende? De las células, o sea, de las prostaglandinas. De las prostaglandinas. ¿Por qué? ¿Qué hacen las Porque prostaglandinas? las prostaglandinas aumentan la producción inhiben la secreción de ácido clorhídrico y promueven la secreción de moco y de... No inhiben el ácido clorhídrico como tal. ¿Verdad? ¿Dónde leíste eso? No, me confundí. Sí, promueven es la secreción de bicarbonato y de moco. ¿Por qué? Porque vasodilatan. ¿Ok? Vasodilatan. ¿De dónde vienen las ¿Sí prostaglandinas? se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan de eso? Estamos hablando en chino. De la Las líneas son vasodilatadores. ¿De dónde vienen las prostaglandinas? ¿Qué son las prostaglandinas? de la subarachnoide. Ok. Si habían visto eso, ¿no? Prostaglandinas vasodilatadores. ¿Sí o no? Sí. Las prostaglandinas son ácidos grasos esenciales, como El tal. ducto arterioso persistente, ¿eso sí lo vieron? En biología, parte del ducto. ¿Sí lo viste eso, verdad? ¿Qué hace la prostaglandina con el ducto arterioso en los niños? En los Te neonatos. da para que no se... Evitar que Se se cierre, cierre. perfecto, es un vasodilatador. Ajá. Y por eso el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento para que se cierre? Solo el doctor. Pregunta de Flor, pregunta de examen de Flor. No, vamos a pegar el gluten, tío. ¿Qué inhibe la prostaglandina? Le voy a preguntar a Pablo, la siguiente pregunta. Un AINE, sí señor, los Exacto. AINES. Los AINES, ¿qué hacen los AINES? Inhiben la ciclooxigenasa, el ciclo de la cicloxigenasa. Y las prostaglandinas se forman del resultado de la ciclooxigenasa. Entonces los AINES, al inhibir COX-1 y COX-2, ¿qué van a causar? Que esto no esté tan ancho, que no haya vasodilatación. Si no hay vasodilatación, ¿cuánta irrigación le va a llegar? Menos. Si llega menos irrigación, ¿cómo va a estar esta capa? Más disminuida. Por ende, el ácido puede entrar y puede penetrar y va a comenzar a erosionar esto que está aquí. ¿Ok? Y si lo Por eso erosiona que los tanto, AINES provocan úlcera. Ya tiene claro toda la clase de Flor, la que la aprendieron. Como profe, ya se saben. Esto es lo importante. El resto. ¿Ah? Pero fármacos sí vieron, ¿no? Que los AINES producen úlcera. Estamos bien. por eso se produce la úlcera. ¿Ok? Porque baja esto aquí, el ácido comienza a erosionar toda la mucosa como tal del estómago, y al erosionar la mucosa del estómago comienza a formarse ahí la úlcera. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Además, ¿qué otra cosa puede promoverte en el estómago que haya una desregulación como tal? El matrimonio. El estrés. Estrés, también. El Helicobacter. No. Helicobacter pylori, vacancísimo. Vamos con este, Helicobacter pylori. ¿Qué es Helicobacter pylori? 70% de las causas de dispepsia. La bacteria. Es una bacteria, ¿qué tipo? Es un bacilo gram negativo, ¿no? Bacilo gram negativo, ok. Este bicho en nuestro país es súper prevalente. Somos el segundo país después de Chile, ¿no? Sí. Después de Chile que tenemos más prevalencia de Helicobacter pylori en todo el mundo como tal. No anote eso, eso está en todos los libros, ¿para qué notas? Anote ya. ¿Ok? ¿Qué es lo bacán del Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori tiene bastantes propiedades como tal que le van a permitir dañarte a ti el estómago y provocarte lo que son las úlceras. Primero desde la dispepsia hasta las úlceras, un sangrado, una perforación, etc. El Helicobacter pylori tiene en su esqueleto unos flagelos que van a ser los que les van a dar la movilidad. Perfecto, y va a tener una cosa interesantísima que se llama propiedad ureasa. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Han ¿Eso ya escuchado? vieron con Javier o no? Sí, ¿Con Javier y León ya vieron eso? Todavía no. ¿Todavía no es que están viendo con Javier? Acabamos de ver gastritis.
Helicobacter no está en gastritis, ¿no? Sí, sí. Por eso. Ya, pero eso no explico, pues el urea son. Produce Preguntando. tiene una enzima que produce. O sea, produce urea. Produce La ureasa es una enzima que ¿qué va a hacer? Produce Aquí en el urea. estómago vas a tener desechos que son urea, ¿ok? La ureasa, al tomar contacto con la urea que está acá, va a dividir esa urea en amonio y dióxido de carbono. Y el amonio es ácido o base. Ah, sí. Es base, es sumamente alcalino, es sumamente alcalino. Entonces, si te das cuenta en teoría, si el helicobacter no tuviera esto, al momento de tocar con el ácido se muere, no pasa nada. Pero esta propiedad que tú tienes acá, ureasa, te da la capacidad de que el helicobacter pueda pasar esta capa de ácido clorhídrico. Perfecto. Llegas a esta capa de monóxido de bicarbonato, ¿qué más tienes? Estos flagelos que son los que le van a permitir moverse y se va a quedar aquí, encima de esto de acá, flotando en esto de aquí. Se queda flotando. Ahora, lo que realmente te jode como tal, el epitelio o el estómago como tal, son los factores de virulencia. Los habrán visto. VAC A y KA. ¿Qué hacen estos de acá? Caga la vaca. ¿Qué hacen estos factores de virulencia? Ya. Este cabrón de aquí lo que va a hacer, lo que les va a permitir, va a ser que va a inducir la apoptosis celular. O sea, va a hacer que estas células se muevan más rápido. ¿Ok? A su vez, este de acá va a destruir esto que está acá, las uniones celulares, los desmosomas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el ácido pueda pasar más. Y esto a su vez también promueve la inflamación. O sea, va a llamar a más neutrófilos aquí. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si comienzas a tener una inflamación masiva cada rato? Van a venir neutrófilos, ¿verdad? A tratar de combatir esto. Perfecto. ¿Qué pasa si tienes constantemente eso? Tu médula puede producir bastantes neutrófilos. Sí, pero ¿qué va a pasar? Que uno de ellos corre el riesgo de qué? De que sea inmaduro, de que no esté bien. ¿Qué pasa si una célula inmadura llega acá? ¿Cómo se llama eso? Primero, ¿qué célula va? Un linfoma, ¿no? Sí, señor. Sí. Bien. Perfecto. Si un linfocito se vuelve loco, se llama Linfoma. ¿Qué tipo de linfoma? ¿Asociado a mucosa o linfoma libre? Asociado a mucosa. Linfoma no Hodgkin de tipo mal. Tipo mal, o sea, mucosa. Bien. Y Y en esa- relación directa con El helicóptero pylori es lo que te causa prosticia, que te causa cáncer, por esto de acá. Esa es la fisiopatología de cómo este bicho de acá te puede producir este tipo de cáncer. Y es lo mismo, digamos que no tienes esto. Todas las células del cuerpo tienen un recambio celular constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando se te ulcera esto de aquí? Cuando comienza a destruirse esta pared. ¿Qué hace la membrana basal? Comienza a producir un nuevo epitelio constantemente. Hasta ahí, Pablo. Escúchame. ¿Quién vino? ¿Usted vino la clase pasada? Sí. Sí. ¿En qué enfermedad? Sí, me acuerdo. ¿En qué enfermedad aparece eso? ¿Y el hemorroide dónde está? ¿Quién tiene hemorroides? No viene de lo Escúchame, ¿en qué enfermedad habíamos visto lo del recambio celular acelerado, el daño constante? ¿A qué se parece eso? ¿Ah? El esófago de Barrett. Simón, el esófago de Barrett. Y en este caso es lo mismo que dice Pablo. Acá. Si tienes daño constante, Al ulcerarse esto de aquí, comienza a haber este recambio abrupto. Ahora, como tienes recambio constantemente porque el ácido está que entra y entra y entra y entra al estómago, puede haber una probabilidad de que haya una mitosis atípica. Algo raro aquí, se forma una mitosis atípica y se te forma el adenocarcinoma, o el cáncer gástrico como tal. Así se forma ese de ahí. Por eso es que este bicho te causa esto de acá. ¿Ok? Ahí tienen tres cosas: Helicobacter pylori, AINES, ¿qué más falta? Yo les voy a decir algo, vamos a ver. Lo que tú dijiste, lo que dijo Pablo es el resumen de lo que es dispepsia. Esa es la fisiopatología que es lo que en realidad ustedes tienen que saber. Para todo lo demás está Javier y está Flor, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, lo que decía Pablo, ¿qué es un protector gástrico? ¿Cuál es la definición de un protector gástrico? Es la única cosa que nos falta para responder. La doctora que no tiene la hora de pasar. Doctora, ¿qué es un protector gástrico? Doctora Evelina, ¿cómo se llama su nombre? Chile, su nombre. ¿Cómo? Dana, como el huracán, como ese tubo. Vamos a ver. ¿Qué es un protector gástrico? Deja ese teléfono. Lo que seguro lo que está escribiendo no es tan importante. ¿Qué es un protector? No tiene nada, pero dale con escribir, eso está en todos los libros, dile ahí. Las enfermeras anotan, los médicos estudian y atienden. Leen y atienden. Ahora, doctora, ¿qué es? ¿Qué es un protector gástrico? ¿Se ha escuchado protector gástrico? ¿Qué es?
protector gástrico no es un omeprazol. Quien vuelve a decir omeprazol se queda en esta materia y con flor, ¿de acuerdo? El protector gástrico, el único factor de protección gástrica es la vasodilatación, el correcto aporte sanguíneo. Es el único factor de protección gástrica. ¿Para qué nota? Si no me escucha, doctora. Si no Pero se también nota. estoy escuchando. Dios mío, qué manera, qué necesidad, doctora. No, aquí anota, bueno, haga lo que quiera, escriba lo que quiera. El único factor protector que existe es el aporte sanguíneo. Si tú tienes un correcto aporte sanguíneo, tú tienes un correcto recambio celular y tienes una correcta producción de bicarbonato y moco, que era lo que decía Pablo, que es el único factor protector de la mucosa. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen el aporte sanguíneo? Evidentemente, desde lo más común hasta lo más básico, una correcta volemia. Un paciente que está con un deterioro hemodinámico es un paciente que tiene mala perfusión tisular. Un paciente que está en shock después de un disparo va a producir vasoconstricción distal, la presión sistólica va a disminuir, la presión de perfusión va a disminuir, por lo tanto la producción de mucosa baja. Por eso los pacientes que están en UCI, que se están muriendo, los pacientes que están en UCI suelen tener deterioro hemodinámico. ¿Cómo va a estar la perfusión tisular de un paciente que está en UCI con deterioro hemodinámico? Fatal, fatal. Eso puede inducir que si no llega sangre para un correcto recambio celular, no llega moco para la nutrición, ¿se puede formar una úlcera? Sí, y esa úlcera se llama úlcera de Kurlin. ¿Ven el libro? Úlcera de Kurlin. Cuando Javier de la Torre les pregunte qué es una úlcera de Kurlin, ¿qué es una úlcera de Kurlin? Úlcera de Kurlin es una úlcera de estrés, pero no el estrés que te causa tu novio. El estrés hemodinámico, el deterioro hemodinámico que te condiciona vasoperfusión, vasoconstricción distal y mala perfusión tisular. ¿Estamos claros? Clarísimo todo el mundo. Bacán. Si vamos con nombres propios, la siguiente úlcera que aparece se llama, ¿cómo decirlo? Úlcera de Cushing. Perfecto. ¿Qué es la úlcera de Cushing? Neuroanatomía. ¿Quién era ayudante de neuroanatomía? ¿Ya vieron neuroanatomía, no? ¿Quién era ayudante? ¿Ya vieron neuroanatomía, no? ¿Cómo es la úlcera de Cushing? La úlcera de Cushing, hay un fenómeno en fisiología, no me quiero fisionar conmigo. No, bueno, hay un fenómeno de fisiología, que, ¿cómo se llama el doctor que da fisiología? Que pregunta unas cosas, ¿cuánto es el tamaño de la membrana del Farhat? Eso no les enseñó. Pero el diámetro de la filtración del eso sí sabía, segurísimo. Sí lo enseñaba. Segurísimo, pero nos van en el examen. Claro. ¿Qué es el fenómeno de Cushing? ¿Qué es el efecto Cushing? El efecto Cushing es un efecto en el judío que se llama Cushing, que era un judío ruso, que decía que cuando la presión intracraneal aumenta, la presión sistólica tiene que aumentar de forma refleja. Repito, cuando la presión intracraneal aumenta, la presión arterial aumenta de forma refleja. Por eso en los pacientes que tienen hipertensión incontrolable, una de las causas de hipertensión central, aumento de edema cerebral, un tumor cerebral, etcétera, etcétera. Eso sí lo habían visto también en la fisiología. ¿Y por qué había que hacer una eco arterias renales? Bueno, seguimos, eso es fisiología. Seguimos. Entonces, cuando aumenta la presión intracraneal, se produce un edema celular y hay pérdida de la función de la primera neurona. ¿De acuerdo? La primera neurona es inhibidora o excitatoria. Inhibidora o excitatoria, primera neurona. Excitatoria. No, inhibidora. Inhibidora. Cuando tú te pegas un trago, ¿tú te aceleras o te inhibes? Sobre el doctor. Cuando tú te metes trago, ¿te inhibes o te Primero te detectivas. Ya, pues te pregunto, tú te pegas dos tragos, ¿te inhibes o te activas? Te activas. ¿Por qué te activas? Porque te inhibes eso, te desinhibes, te inhibe la parte central, la corteza frontal, que es la que te inhibe. Entonces te pones pilas, ¿no? Y haces cagadas, o la pegas o la cagas, pero una de dos. Bueno, entonces pasa lo mismo, cuando tú tienes un edema cerebral, tú inhibes la primera neurona, entonces la que toma el control es la segunda. Y la segunda neurona que controla el tubo digestivo se llama nervio. ¿Qué?
El vago. Relaja el vago. ¿Y el vago qué hace el vago sobre la acetilcolina? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Y si aumenta la acetilcolina, ¿qué pasa con el triángulo de la acidez que decía Pablo? ¿Aumenta o disminuye la secreción de ácido? Aumenta. Úlcera de Cushing. Cuando tú tienes un daño cerebral de la primera neurona, tú tienes una secreción descontrolada de ácido porque tienes una hiperexcitación del nervio vago y por tanto un aumento de la acetilcolina. ¿De acuerdo? Úlcera de Cushing. Eso sí pregunta de examen. Seguimos. Entonces, lo que decía la doctora, regresando a lo que decía la doctora Dan. Si tú tienes el único factor, no me estás grabando, ¿no? No me estás grabando, por favor, nadie me grabe. Ya sé que Farhad usaba todo esto que nosotros hemos desarrollado no es al azar, son 6 años de edad, le da la misma pelea, lo mismo. Farhad, eso que decía Farhad de las propiedades del miocardio, magnotropismo, cardiotropismo, eso lo inventé yo, con Ferretti hace 15 años. Así como Pablo de ayudante acá, pero yo ayudante de Ferretti por muchos años. Entonces eso es propiedad intelectual. Lo inventé yo. ¿Sí? Lo voy a decir, yo quiero volver a Farhad para decirle que eso lo inventé yo. Seguimos. Después, no pendejadas, sí. El único factor de protección es la vasodilatación. Entonces, como decía bien la autora, la única cosa que me puede proteger al estómago, porque el omeprazol no protege, el omeprazol te ayuda a que te reparen la mucosa, pero el único protector es alguna cosa que me haga dilatar la arteria gástrica. ¿De acuerdo? Esa cosa se llama prostaglandinas, pero las prostaglandinas son carísimas. Prostaglandinas son carísimas, los análogos de prostaglandinas son caros, pero sí existe unos, bueno, las prostaglandinas como tal son caras. ¿Dónde hay prostaglandinas? Naturalmente, ¿dónde hay prostaglandinas? En gran cantidad. En la arteria del riñón. ¿Ah? En las arterias del riñón. En las arterias renales, bueno, sí hay bastante, pero no te vas a quitar la arteria del riñón, no te vas a desconectar para echarla. ¿En qué fluido corporal hay altísimo prostaglandina? No, pero ¿qué fluido corporal? O sea, que no te puedas sacar, no te vas a sacar sangre para en el semen. Eso es, vamos, bioquímica, fisiología, bioquímica, primer año. En el semen hay altísima prostaglandina. Las prostaglandinas son dilatadoras de arteria aferente. Evidentemente no van a hacer lo que están pensando ahorita. No van a hacer lo que están pensando porque tiene que ser un fármaco del semen cuando llega al estómago, se degrada por la acidez. Entonces no vale para nada. Tiene que ser algo que llegue farmacológicamente hablando. Y semen sirve para que crezcan las pestañas. En ese caso, las prostaglandinas hacen crecer las pestañas. Así que cuando compren colibris para que crezcan las pestañas ya saben de dónde viene. Ajá. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, entonces tú puedes comprar un análogo de prostaglandina, entonces lo puedes tomar. Ese análogo de prostaglandina sí existe, el análogo de prostaglandina, se llama misoprostol, misoprostol. El misoprostol y un nombre comercial se llama Cytotec. ¿Qué hace el Cytotec? Aumenta la prostaglandina, aumenta la disponibilidad, aumenta la dilatación de la arteria gástrica, aumenta la secreción de muco bicarbonato. Por lo tanto, es el único protector gástrico que existe. El Cytotec es el único protector gástrico. Evidentemente, si la doctora va a comprar Cytotec para la gastritis, no le van a creer, ¿no? Entonces, es más común que compres omeprazol que compres Cytotec. ¿Estamos claros? Pregunta a Flor, diga. Doctor, también no entra como protector hepático así el bismutol o por ejemplo el sucralfato, ¿no? Buena pregunta. Bien, buena pregunta. El bismutol, el sucralfato y los acitip, los más frecuentes, son fármacos, se llaman fármacos balsa. Eso ya es terapéutico, son fármacos balsa. Lo que hace es contrarrestar la acidez del estómago. Pero hay un detalle que era una cosa que se aplica también a lo que decía Pablo en Nicodem Pylori. Si tú tienes acidez en el estómago, sobre todo en la noche, por ejemplo, 10, 11 de la noche, te da un reflujo maldito, ¿qué es lo lógico que te comas? ¿Un pan o un vaso con leche? ¿Qué se comería? ¿Qué tomaría leche? Un pan. Este va un pan. Un vaso con leche. Un vaso con leche. ¿Por qué? ¿Por qué tomarías un pan? Y un pan porque está la creencia de que atrás una barrera, todo eso, entonces te protege. Bueno, ¿por qué tomarías un vaso de leche? No, la doctora. O sea, yo No sé, porque no sé. yo creo que la leche es un pH alcalino. Este man dice que porque tiene un pH alcalino. Problema, bacán, está bien, es correcto. Te tomas el vaso de leche, ¿te mejora o no te mejora si el pH alcalino contrarresta la acidez? Sí, pero hay un problema. Acuérdense que aquí en el estómago, que es una cosa
cosa como la úlcera gástrica, hay unas cosas que se llaman, lo que decía este triángulo amoroso que está aquí en la gastrina, este triángulo amoroso, ¿de qué depende? ¿Cómo se activa? ¿Cuál es la fisiología de la activación de la bomba de protones? El pH. El pH gástrico, en la mucosa gástrica hay receptores de pH. Este pH es el que activa o inhibe a la gastrina, ¿sí o no? El estímulo, pregunta de fisiología, está en el Guyton, capítulo 34, en el Guyton dice que el estímulo más potente que existe para la gastrina, ¿cuál es? ¿Cuál es el estímulo más potente de la gastrina? No es la comida, el pH alcalino. El pH alcalino es el estímulo más potente que existe para estimular la gastrina. Muy bien. Entonces, si tú te tomas un vaso de leche, claro, inicialmente vacancísimo porque el pH te lo sube y mejora, tienes alivio. Pero, ¿qué te origina después de 2 horas? Que la gastrina se dispara, la gastrina se desinhibe y luego el rebote de acidez es muy alto. Y viene una segunda cagada. La leche tiene mucha grasa. ¿Y la grasa qué hace con el esfínter esofágico inferior? ¿Lo relaja o lo contrae? Lo relaja. Es un factor de reflujo que vimos en la clase pasada. Por lo tanto, te va a dar un reflujo de diario. ¿Estamos claros? Te va a dar reflujo y te va a dar acidez de rebote. Por eso es bueno tomar leche la noche. Seguimos. ¿Por qué razón mejora, por ejemplo, el glucosol rápido? El glucosol rápido es un sobrecito que la noche lleva. El glucosol rápido te lo toma, el bicarbonato actúa mejorando el pH, pero también tiene un componente de omeprazol que ¿qué hace? Que te bloquea esto para que no tengas el efecto de rebote. ¿Estamos claros? ¿Clarísimo todo el mundo? Perfecto. Ahora, lo que dice el doctor, ¿qué hacen las otras cosas? Bueno, el bismutol tiene varios efectos, al igual que el sucralfato, son otro tipo de fármacos. Por un lado, te bloquean, y por otro lado, el sucralfato es un inhibidor de la secreción de moco. No se sabe muy bien por qué, pero aumenta la secreción de moco. Es decir, pudiera considerarse hasta cierto punto como un protector gástrico, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, se suele utilizar para los tipos de gastritis que no son gastritis ácida. Hay un tipo de gastritis que es gastritis alcalina en los pacientes que se operan la vesícula, que a veces tienen reflujo biliar. En ese caso, como no le puedes dar omeprazol porque el problema no es ácido, da sucralfato como para intentar mejorar un poco la protección del moco. ¿Tienen alguna pregunta? Eso ya es terapéutica. Eso no me compete. ¿No hay más? ¿No hay pregunta? Muy bien. Y lo que decía Pablo Solano, ¿por qué razón el Helicobacter pylori justifica la mayoría de úlceras? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, vamos a hacer adelantado. ¿Por qué razón el Helicobacter pylori justifica la mayoría de úlceras en el estómago? El Helicobacter pylori, como decía Pablo, se envuelve de amonio. ¿De acuerdo? Si se envuelve de amonio, ¿qué está detectando este receptor de pH que está aquí? Alquilina o acidez. ¿Y la calamidad que hace con la gastrina? ¿Y la gastrina que origina? Ácido. ¿Y el ácido que origina? Úlceras. ¿Cuál es la parte del intestino, la parte alta del tubo digestivo más sensible a la acidez? ¿El estómago aguanta acidez, sí o no? Sí. ¿El esófago aguanta acidez, sí o no? No mucho. ¿Y el intestino aguanta acidez, sí o no? Entonces, entre el esófago y el intestino, ¿cuál es más propenso a tener úlceras? ¿El esófago o el intestino? El duodeno. ¿Por qué? Te doy un punto si me dices por qué. Te doy un punto en el examen. No. ¿Por qué duodeno? Un punto en el examen. Yo no dije duelo. ¿No dijiste duodeno? No. Un punto en el examen. Un punto en el examen. Por gravedad, ¿no? Un punto en el examen. A la 1, Por el tema del epitelio que lo recubre. a las 3. Por gravedad. Perfecto. Las respuestas son sencillas. Por eso que este hombre no está anotando nada. Mira, recuerdo. Porque para pensar no hay que estar anotando. El que piensa se acuerda. El cuaderno de doctora se pierde, las iPads se borran, o se reinician, o se pierden. No anote nada. Todo lo que usted se le va a quedar para siempre no va a estar en el iPad. Por aquí, no piense, no piense. No escriba. ¿Estamos claros? Facilito, porque el duodeno está abajo y el esófago está arriba. Entonces, por gravedad, ¿dónde va a ir la secreción de ácido? Al duodeno. La causa número 1 de úlceras duodenales es el Helicobacter pylori, que lo vamos a ver en la próxima clase. La próxima clase vamos a ver úlceras duodenales y enfermedad celíaca, que es el tema estrella que a las chicas les gusta. ¿Estamos claros? ¿Preguntas ahí? Ya van a ir a defenderse con Flor, por favor, no me van a caer en vergüenza. Con Javier de la Torre. ¿Sí le está dando clases a Javier? Sí, hoy tenemos. ¿Y quién le va a tomar hoy? El Helicobacter. Ah, ya, hemorragia digestiva alta. Perfecto, por favor. Hemorragia digestiva alta.
pincelada, bueno, una pincelada para que me hagan una pincelada. Les va a preguntar las úlceras de Forrest, la clasificación de las úlceras gástricas de Forrest, ¿de acuerdo? ¿Ya le vieron eso? Ya. Rapidito. Por favor, rapidito, resumen. Todo hemorragia digestiva se ingresa en el hospital. Toda hemorragia digestiva se ingresa en el hospital. Repito, toda hemorragia digestiva se ingresa en el hospital. Toda hemorragia digestiva hay que hacer endoscopía. Toda hemorragia digestiva hay que hacer endoscopía, absolutamente necesario, absoluto. Esos son los números 1. Toda hemorragia digestiva hay que hacer endoscopía. Es que tenemos una doctora que nos dijo que no. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? Digo. No trabaja aquí. No, ¿quién es? Dígame quién es. Ya, pues, te quito el punto en el examen. Te voy a quitar el punto, te quito el punto. La doctora de Ketty. ¿Ketty? Ketty Romero. ¿Y a qué clase da? ¿Y es gastroenterólogo? No, es... Bueno, ¿quién le va a hacer caso? ¿A quién le va a hacer caso, doctor? El doctor, claro. Por favor, entonces deja esa bandita ahí para arriba, déjela por ahí. Y ahora sí, bueno, por ahí. Toda hemorragia digestiva se ingresa. La pregunta es ¿por qué? Porque tú no puedes darle el alta a un paciente sin saber qué carajo le está pasando adentro. Y la única forma de saber qué está pasando es viéndolo. No hay forma. No hay forma humana. No existe la hemorragia digestiva que no se ingrese. Por lo menos en el mundo civilizado. ¿De acuerdo? Lo que la gente se confunde, que le pasa a los médicos y que no le puede pasar a ustedes, es con lo que les voy a decir ahorita. Por eso es importante siempre la pregunta. Toda hemorragia digestiva se ingresa, como las pancreatitis que vamos a ver más adelante. ¿Por qué diablos ingresamos a los pacientes con hemorragia digestiva? Porque si tienes una hemorragia, ¿qué quiere decir? ¿Que tienes gastritis o que tienes úlcera? Que tienes úlcera, que tienes una úlcera. Sin necesidad de que tenga deterioro hemodinámico, de que vomite sangre, lo que sea. Solamente por el hecho de tener melena, quiere decir que tienes una úlcera, te tienes que ingresar. Cuando tú haces una endoscopía al paciente, claro, primero hay que estar, lo que le va a decir a Javier esta noche, hay que poner un catéter, hay que poner solución salina, hay que estabilizarlo, la presión, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Y el tratamiento es omeprazol, que eso se lo va a explicar a Javier. Pero, ¿por qué le hacen la endoscopía? Porque la endoscopía te va a poder estadificar qué es lo que está pasando. Primero, ver qué está pasando y segundo, estadificar el río. Haces una endoscopía y te encuentras una úlcera. Cuando el próximo caso se lo computador y una úlcera. Tienes una úlcera. La úlcera se clasifica en unos estadios que se llaman estadios de Forrest. La única escala que un médico no gastroenterólogo tiene que aprenderse no es el París de los pólipos ni es la esofagitis de los ángeles. Es la escala de Forrest. Hay que aprenderse, por eso te van a tomar antes que te mueras. Forrest. El Forrest se clasifica en 3. Forrest 1, Forrest 2 y Forrest 3. Facilito. Bien, son todas las 3 ahí, todas. El Forrest 3 no sangra. El Forrest 1 está sangrando. ¿De acuerdo? Forrest 3, ¿qué es el Forrest 3? Una úlcera con fibrina. Una úlcera con fibrina limpia. ¿A qué se parece? A esto que tengo aquí en la mano. Tú ves una úlcera, ves una caracha ahí. Una caracha, una fibrina, blanca, perfecta. Forrest 3. Forrest 1 que está en sangrado activo. Forrest A, sangrado arterial. Forrest B, sangrado venoso. B de venoso común. ¿De acuerdo? Arterial venoso. Uno late, el otro babea. ¿De acuerdo? Forrest 2, que es el difícil, se clasifica en 2A. 2B y 2C. Muy bien, ¿cuál es el 2C? ¿Cuál es el 2C? Hematita. Muy bien, hematina. ¿Dónde está viendo eso? ¿Se lo prende? ¿Se lo prendió? No, Está bien. 2B. 2B es coágulo adherido. Perfecto, coágulo. Y 2A. Vasodisímil. Muy bien. Ya está. ¿Para qué carajo sirve eso? Primero, eso te va a servir si tú eres dermatólogo. No. Te va a servir si eres traumatólogo. Peor, traumatólogo. ¿Usted sabe cuál es la clase de los traumátólogos? ¿Quién es traumatólogo? ¿Quién quiere ser traumatólogo? Es bueno ser traumatólogo. Te mande de traumatólogo. ¿Sabes cuál es la clase de los traumatólogos? Si tú quieres que no se te pierda $20, coges un Harrison, mételo en medio y lo dejas en traumatología. Nunca se te pierde ese billete. Está ahí, está la muerte. Seguimos. Bueno, traumatología billete. Preferís tener billete, a tener chivo y saber el tanto que te da. No tener billete, pero muy bien. Seguimos. ¿Qué estamos hablando aquí? La úlcera. Esas úlceras se clasifican en 3, como les acabo de decir. ¿Pero para qué sirve la clasificación? La clasificación te da una calificación de
sangrado. Es decir, ese paciente que dice la endoscopía, que tiene una úlcera Forrest 2C, ¿yo qué hago? ¿Lo tengo ingresado o lo mando a la casa, como decía la doctora? Depende del Forrest. Depende del Forrest. El Forrest 3, que es el que está la úlcera bien bonita, limpiecita, tiene un riesgo de sangrado del 5%. Pregunto, si yo le hago la endoscopía a este man y tiene una úlcera Forrest 6, tiene 5% de riesgo de sangrado, vive aquí al lado de la clínica de la UES, tiene buen estilo de vida, no está casado, no fuma, ¿le doy de alta o lo mantengo ingresado? Le doy el alta. La pregunta es, y me va a decir el doctor, pero no es lo mismo que nos enseñó la doctora. ¿Es lo mismo que nos enseñó la doctora? No, porque este hombre ya estuvo ingresado, le pusiste una vía, lo vigilaste, le pusiste sangre si hacía falta y le hiciste una endoscopía. ¿Cómo le hago una endoscopía a alguien que viene de la calle? ¿Se entiende? Le doy el alta después de haberlo ingresado, estabilizado y haberle hecho la endoscopía. ¿Estamos claros? No se puede dar de alta a un paciente sin una endoscopía. No se puede. Porque el día de mañana viene un paciente, usted le da el alta y el paciente una úlcera que no es un Forrest 3, se le muere en el camino. ¿De quién es la culpa? ¿De la doctora o es culpa suya que firmó el alta? Culpa suya. Seguimos. Forrest 2A, 2B, 2C. Forrest 2C. Vamos con más fácil. Forrest 2A. El Forrest 2A es un sangrado aórtico. ¿Qué probabilidad tiene que un sangrado aórtico pare de forma espontánea? O que deje de sangrar. Ninguna, compadre. Ninguna. Riesgo de sangrado más del 70-90%. ¿Ese pana se queda ingresado o lo mandas a la casa? Ingresado. Si tienes que hacerle algo, le pones un clip, le quemas, algo, o lo dejas ahí nomás que sangre y pare solo. Haces alguna cosa, pones un clip, lo que sea, eso le va a enseñar bien. Muy bien. Sangrado B de venoso. Si es B de venoso, ¿va a parar solo o tenemos que poner algo para que deje de sangrar? Le ponemos algo, el riesgo de sangrado igual altísimo, 70-60%. ¿Estamos claros? Altísimo. Los porcentajes no son importantes. Importante saber en qué momento le das de alta. Seguimos. Forrest 2A. El 2A es un Forrest que tiene un vaso visible. Un paciente que tiene un vaso visible. El riesgo de sangrado, si tú tienes un vaso expuesto aquí en la piel, que puede pasar un pedazo de pan, te va raspando y puede sangrar, le das de alta, lo dejas ingresado. Le pones un clic como para tapar el vaso o lo dejas ahí nomás. Le pones algo como para taparlo, y le doy tratamiento, etc. Riesgo de sangrado, 30-50%. Se queda ingresado. Muy bien. Coágulo adherido. Si el paciente tiene un coágulo, quiere decir que sangró hace poquito, que hace poquito no era un Forrest 2B, era un Forrest 2C, por lo menos, perdón, 1B por lo menos. ¿Le doy ingresado? Sí, riesgo de sangrado del 20 al 30%. 20%, doctor, es mucho o poco. ¿Por qué? Porque puede progresar al tipo. Okay. Y porque no estamos hablando de la gastroenteritis, estamos hablando de sangrado. 20% no es mucho cuando estás jugando a la rayuela o a la botella. Pero es bastante cuando estamos hablando de alguien que puede sangrar. ¿Estamos claros? Y finalmente, el 12 que era la hematina, que es la doctora. La hematina es como una fibrina, pero no es blanquita, sino negrita. Una blanquita que es como un coágulo que se ha caído, lo que es el coágulo cuando se cae. El riesgo de sangrado es 10-15%. En ese paciente, por si acaso, también en una serie, a pesar de que la misma está de Forrest, ahí está de Forrest revisada y los porcentajes cambian en algo. 10-15% es mucho o es poco. Más o menos. Este man vive al lado de la UES, no fuma, no tiene novia, no tiene factores de riesgo, no toma anticoagulantes. ¿Le damos de alta con 10% de riesgo o lo dejamos ingresado? ¿Cómo lo vigilarías? Venga mañana para cómo sigue. O sea, tú lo dejarías ingresado. ¿Usted le daría el alta o le dejaría ingresado? No, yo también lo dejaría ingresado por si acaso. Este man dijo alta, ya no vas a cambiar. El antes que gane cualquier cosa. Eso, ¿de acuerdo? Yo le daría el alta. A menos que evidentemente sea un viejo de 90 años que toma anticoagulantes, que tuvo un infarto antes de ayer, pues ese queda ingresado, ¿no? Entonces, la escala de Forrest no evalúa las otras variables clínicas. No evalúa las otras variables. Claro, si te llega el paciente que dice, paciente que ingresa con hemorragia estivata, melena, y en el curso de la melena hace un síndrome coronario agudo con lo que le gusta a Flor, elevación del ST, le hicieron un cateterismo y le pusieron antiagregación con ticagrelor y una carga de aspirina de 300 miligramos. ¿Qué tenemos que hacer con el paciente? Primera respuesta, le hacemos un cateterismo, le hacemos una endoscopía, le damos de alta, ¿qué le hacemos? El cate primero, porque se va a morir primero el infarto que el sangrado. Le haces el cate, le haces la endoscopía, le pones antiagregante, ticagrelor, etcétera, etcétera, y lo dejas ingresado porque tuvo un infarto. Así son las preguntas de Flor. Las preguntas acá son facilitas. El paciente ingresa con un Forrest 3, ¿qué hacemos? Y ni siquiera le vamos a preguntar esa, le vamos a preguntar la primera o la última. Más abajo. ¿Estamos claros, niños? El resumen de esto
procedimiento es, todo paciente con sangrado digestivo se ingresa y se endoscopía. Se ingresa y se endoscopía.